Primero entonces pedirles que silencien los micrófonos para que no haya ninguna interferencia. Darle ahora oficialmente, por decirlo de alguna manera, la muy bienvenida al Padre Horacio Lona. Estamos realmente felices de poder compartir este espacio con él, que gracias a esta posibilidad tecnológica se hace accesible a tantos que quizás no hubiéramos podido asistir si fuera en otra parte, ¿no? Así que gracias, Padre Horacio, por prestar este servicio de esta manera, que sabemos es más complicado, no todos lo aceptan, pero gracias por su sí, una vez más. Y queremos contarle, Padre, por los que se han incorporado recién, que tenemos oyentes por supuesto, en primer lugar, de la Asociación Bíblica Argentina, pero también de la animación bíblica de la pastoral, de todas las regiones de la Argentina, de otros lugares, también animadores bíblicos, gente de los institutos, de la diplomatura bíblico-pastoral. Bueno, hay tantos agentes pastorales que están interesados en compartir este espacio. Ya somos 185, así que gracias a Dios nos va a hacer un bien a muchos padres. De todo corazón y en nombre de la Asociación Bíblica Argentina, muy bienvenido y muchas gracias. Lo presento primero al padre. Cuento un poco a la gente, a todos los que están asistiendo a esta charla, algunos datos sobre Horacio. Nació en Buenos Aires, Horacio, estudió filosofía, estudió teología, se ordenó de sacerdote, antes ingresó a la congregación de los salesianos de Don Bosco en 1962 y se ordenó de sacerdote en 1969. Participó del Seminario Superior de Exégesis Neotestamentaria, junto con el profesor Rudolf Schnackenburg, entre el año 71 y 75. En el año 75 se doctoró en teología y a partir del año 76 comenzó su labor docente en la Universidad de Filosofía y de Teología Salesiana Alemana. Antes ya había trabajado como docente en Argentina. Desde el año 2010 él es profesor emérito. Es miembro de un montón de asociaciones en Europa, en Alemania esencialmente, muy importantes. Les leo algunas brevemente. Es miembro fundador de la sección de investigación sobre el siglo II después de Cristo, de las facultades de teología de Baviera. Es miembro de la selección de investigación de exégetas del Nuevo Testamento de lengua alemana. Es miembro de la selección de investigación de exégetas del Nuevo Testamento de Baviera, de la Asociación Internacional de Patrología, de la Comisión Europea de Teología. En su haber tiene escritos ya 34 libros. No les voy a leer los 34 títulos, pero les cuento que escribió 13 en alemán, 21 en español, y que de esos 21, 3 fueron traducidos, 2 al portugués y 1 al polaco. También escribió muchísimos artículos científicos. Entre el año 1974 y el 2019 escribió 101 artículos, por eso no les voy a leer los 101 títulos, simplemente les cuento la cantidad, y 39 reseñas críticas, también en todos estos años de carrera como docente y como investigador. Bueno, todo este currículum que lo van a tener a disposición junto con la charla, junto con este video que estamos produciendo, hacen que bien se merezca este regalo que le queremos hacer al padre Horacio Lona. Le cuento que algunos miembros de la Asociación Bíblica Argentina y
varios de los alumnos que usted ha tenido en su haber han mocionado nombrarlo como socio honorario. Así que al ser un atributo de la Asamblea de la Asociación Bíblica Argentina y no de la Comisión Directiva, quería contarle, padre, que hicimos una encuesta a los socios, quienes votaron afirmativamente, y por eso en este sencillo, pero no menos emotivo acto, lo nombramos a nuestro querido padre Horacio Lona, socio honorario. Así que ahí tienen en pantalla el decreto, llamémosle así, o no sé, el certificado. el certificado que usted le va a quedar como recuerdo, querido padre Horacio. En realidad es el carné de socio, sería. ¿El qué? El carnet de socio. El carnet de socio honorario, padre. Así que no sé cómo, pero aprieten algún botón que haga que lo aplaudamos fuertemente al padre Horacio. Todos aplaudiendo con la manito, no sé, hagamos algo, que el padre se sienta aplaudido. Bueno, muy bien. Gracias. Siguen ustedes. Ahora, padre, nuestro querido secretario va a leer el artículo 5 de nuestro estatuto para que quienes no saben qué significa esto se enteren en este momento. Ahí va. Bueno, el estatuto dice en el artículo 5 que los socios honorarios son quienes, en atención a los servicios prestados a la asociación o a determinadas condiciones personales, sean designados por la Asamblea a propuesta de la Comisión Directiva o de un 20% de los asociados con derecho a voto. La pertenencia a esta categoría es una mera mención honorífica y por lo tanto no implica reconocer derechos ni imponer obligaciones. Muy bien, muchas gracias por... A usted, a tranquilo, usted. Padre. Muy bien, ahora comienzo yo entonces. Una tablita tiene una de las socias que queríamos compartir con usted, padre. Constanza, no sé por dónde andás. Acá estoy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tenía que leer el carnet de socio, pero ya lo sacaron, así que creo que todos lo leyeron, no hace falta que lo lea. Verónica, ¿lo leo? No, sí, léelo porque fue muy rápido, léelo. Ah, ok. Bueno, entonces, gracias a la profesora Verónica Talamé y Leandro Verdini que me pidieron que leyera, ahí está, esto. Asociación Bíblica Argentina, en reconocimiento a tantos años de entrega al estudio y enseñanza de la palabra de Dios, la Asociación Bíblica Argentina se complace en nombrar al reverendo padre, doctor Horacio Lona, como socio honorario, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria del día 28 de agosto de 2020, según nuestros estatutos, en su artículo 5, inciso C. Por si tienen dudas con la fecha, sí, todavía no llegó, pero bueno, es una especie de paradoja de antedatación, como ya se votó positivamente, por eso está aprobado. Así que me pidieron que dijera unas palabras, en vez de decir unas palabras mías, me voy a atrever a leer una parte de, según las palabras del profesor Horacio Lona, el único libro que escribió porque él quiso y no porque se lo pidieron, de todos esos que nombró Leandro. Se llama Servidores de la Nueva Alianza y está editado por la Asociación Bíblica Argentina. Dice, el que hace historia sabe que con ello libera la fuerza de lo que ha sido llamado memoria subversiva, que es capaz de invertir el orden de las cosas, descolocar, poner en cuestión lo que parecía seguro. Es la experiencia de saber que aquello que considerábamos intangible y sólido ha tenido su origen, su desarrollo, ha asumido formas quizás muy diferentes a las que conocemos
y que su realidad actual es el resultado de muchos factores que la condicionan. Mirar al pasado deja al descubierto la fragilidad de la construcción del presente. En un minuto más quería invitar a quienes hayan sido estudiantes, alumnos del profesor Horacio, o hayan leído alguna de sus obras, si quieren compartir alguna enseñanza o algún mensaje brevemente, en el chat yo los iría leyendo hasta que Verónica o Leandro digan que es suficiente. Y comparto el primero, uno mío. Recuerdo que el profesor entraba solamente a clase con el Nuevo Testamento en griego, por supuesto, y siempre hablaba y aún habla con libertad y con verdad. Gracias, profesor Horacio, por mostrarnos que basta caminar en verdad y libertad y con la palabra de Dios bajo el brazo. Si alguien más quiere escribir algún mensaje para el profesor. Podría contar alguna anécdota, muy brevemente. Ahí se decía por los pasillos cosas del profesor Horacio, del profesor von Lona, le decían, allá hace 20 años atrás, y a veces preguntaba algo y quedábamos en silencio reflexionando, y él nos decía, ustedes tienen una pasividad bovina. Y bueno, esa frase quedó ahí entre los que compartimos la suerte de tenerlo como profesor, y a veces nos bromeamos por el celular con la pasividad bovina, propiamente del que rumea la palabra. Así que antes habían pasado algunos mensajes que daban gracias al profesor Horacio, si alguno quiere, si no ya pasamos le damos la palabra. ¿Alguien quiere decir algún mensaje o prender el micrófono y decirle algo al profesor? Lo tuve de profesor en el seminario de Córdoba en los años 80 y todavía recuerdo sus clases. Gran pedagogo, además de erudito. Dice Gustavo Lubati. Sorprendente padre, felicitaciones, dice Patricio Abaca. El padre, me dijo, ¿querés comenzar a pensar en clave evangélica? Lee a Lona. Y después de leer el primer libro no pude parar más. Gracias, profe. Mariano Rojas, yo sigo conservando sus apuntes de clase. Mariano Rojas nos dice de cuántos años hace que los conserva. Pero son más de 20 seguro, Mariano. ¿Alguien más? Sabemos que estas cosas no le gustan al profesor Horacio, pero las hacemos igual porque amerita la situación. Es el primer miembro, ¿no? Honorífico, con honores de la asociación, ¿no es cierto, Verónica? Sí, así es. Así que con mucho cariño, padre, le damos la palabra y escuchamos atentamente sus enseñanzas. Muchas gracias, Connie. Y gracias padre, lo escuchamos con pasividad bovina. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tantas cosas que han dicho. Las malas lenguas sostienen que junto a el discurso funerario y el árbol genealógico, el currículum vitae es una de las formas más conocidas, usadas y sutiles de faltar a la verdad. Bueno, por eso pasemos a cosas más serias, pero muchas gracias por tantas cosas que han dicho que, en fin, supongo que serán serias. A mí me favorece mucho una memoria selectiva. Vivo poco del pasado, tengo que reconocerlo. Y hay ciertas cosas que a veces me sorprenden, otras cosas que me espantan cuando vuelvo a leer cosas que he escrito. En general no es un volverse a ver muy agradable porque me ocurre que generalmente descubro las cosas más bien flojas. Bueno, pasemos a cosas más serias como la recepción del Nuevo Testamento en el discurso a Diogneto. El tema que tratamos puede ser enfocado en formas distintas, de acuerdo a la manera en que se resuelvan las muchas cuestiones previas básicas que plantea cada texto, y que en este caso no solo son muchas, sino que han recibido respuestas muy diversas.
En un primer momento expondremos estas cuestiones, no tanto para hacer ver el estado actual de la cuestión, cuanto para precisar nuestra posición, que condicionará la aproximación al problema que nos ocupa. El título de la obra. El nombre más difundido es el de Carta a Diogneto. El manuscrito original griego, descubierto en Constantinopla hacia 1436 en circunstancias insólitas, tiene como título Ad Diognetum, a Diogneto. Después de haber pasado por varias manos y sido copiado varias veces, el texto fue publicado por Henricus Stephanus, Henri Etienne, en 1592, Editio Princeps, en Ginebra o en París, con el título de Epistola ad Diognetum. Con pocas excepciones, el título se ha mantenido en uso. El último comentario escrito por Clayton Jefford en Oxford 2013 se publicó como The Epistle to Diognetus. No seguimos esta tradición por dos motivos. Primero, en el manuscrito original no está epistole, epístola o carta, sino solo ad Diogneto, ad Diogneto. Segundo, el texto mismo no tiene ningún rasgo propio de la literatura epistolar. El título Discurso a Diogneto que utilizamos corresponde a Logos ad Diogneto, que tampoco está en el original, pero da cuenta mejor del contenido del escrito. La forma literaria y el contenido. Si tienen a mano la traducción del texto que propongo, podrán seguir mejor las afirmaciones siguientes. Una primera delimitación. El discurso de Diogneto, una apología. El escrito fue transmitido en el Código Argentoratensis de Estrasburgo, como quinto de un número de textos atribuido a Justino, el filósofo y mártir. Esto hizo que la obra fuera considerada como escrita por Justino y ordenada entre las apologías, con el objeto de defender la fe cristiana. El problema de esta apreciación es que la polémica contra los dioses griegos y las costumbres judías se limita a los capítulos 2, 3 y 4. Sin duda hay que reconocer que la apología como género literario abarca una gran diversidad de formas, pero aún así debemos admitir que la segunda parte de la obra, de los capítulos 7 al 12, no puede ser considerada como apologética. En consecuencia, la inclusión del discurso de Diogneto entre las obras apologéticas no da cuenta de su contenido. El discurso de Diogneto, uno de los padres apostólicos, otra designación. Ante todo, es bueno saber que la denominación padres apostólicos para designar a un grupo de escritos cristianos distintos de los apologistas griegos fue creada por Jean-Baptiste Cotellier en París, 1672. En esa colección estaba la carta de Bernabé, de Clemente, el fragmento de Hermas, las cartas de Ignacio y de Policarpo. 1672. El discurso de Diogneto fue incluido en ese grupo hacia 1839. Una colección de los padres apostólicos hecha en Tubinga por Karl Hefele. El motivo de esta decisión fue la afirmación del autor en el capítulo 11.1. No enseño cosas extrañas ni las examino en forma irracional, sino que habiendo sido un discípulo de los apóstoles, me he vuelto maestro de los paganos. Lógicamente, la frase no tiene ninguna pretensión histórica, sino que quiere legitimar al autor de la obra y al contenido de su mensaje. Sorprende el hecho de que el discurso de Diogneto siga siendo considerado en la actualidad por muchos como uno de los padres apostólicos, sin tener en cuenta que se trata de una categoría inadecuada para abarcar escritos del cristianismo antiguo. El discurso de Diogneto, un texto protréptico.
Después de dos determinaciones negativas, una positiva. El género protréptico designa a la literatura de propaganda que intenta ganar adeptos para un fin noble. El protréptico más conocido en la antigüedad es el escrito por Aristóteles para mover a la juventud a que se dedique a la reflexión filosófica. En la literatura latina sobresale el Hortensio de Cicerón. La literatura cristiana ofrece con el protréptico de Clemente de Alejandría, fines del siglo II, un exponente acabado de este género literario. Leyendo el discurso a Diogneto como texto protréptico, se entiende su estructura literaria y su línea argumentativa. La cuestión discutida desde la edición de Etienne en 1592 acerca de la unidad literaria del texto, es decir, si es que los capítulos 11 y 12 forman parte del escrito original, o es que son un agregado posterior hecho por otro autor, se resuelve si es que se toma en serio su género literario. Expliquemos esto con algunas observaciones sobre el contenido que permiten precisar lo dicho sobre la forma del texto. El contenido. La argumentación del discurso de Diogneto puede denominarse Itinerarium mentis in fide, parafraseando el título de la famosa obra de San Buenaventura, Itinerarium mentis in Deum, el camino de la mente hacia Dios. ¿Cuáles son las etapas de ese camino? En un juego de roles, el autor se presenta como el maestro cristiano que responde a las preguntas que le hace Diogneto, su aplicado discípulo, que quiere conocer la religión cristiana. ¿En qué Dios creen? ¿Cómo es que no valoran el mundo y desprecian la muerte? ¿Cómo es que no consideran como dioses a los que son tenidos como tales por los griegos? Y observan la superstición de los judíos. ¿Qué clase de amor tienen los unos por los otros? ¿Por qué esta nueva generación o modo de vivir ha nacido ahora y no antes? El autor va a responder estas preguntas, pero no en forma sistemática. Y además brindará los elementos para que Diogneto, no importa que sea interlocutor ficticio o real, como tomado de su mano, recorre el camino que lo lleva a la fe y a la integración en la comunidad eclesial. El primer paso consiste en denunciar la falsedad de otras convicciones religiosas, como la de aquellos que rinden culto a los ídolos y les ofrecen sacrificios, o como la de los judíos, que adoran a Dios del mismo modo y observan costumbres aberrantes, como la de abstenerse de ciertos alimentos, guardar el descanso sabático, cumplir con el rito de la circuncisión y la obligación del ayuno. Estos son los primeros capítulos 2, 3 y 4 de la obra. Concluida esta instrucción, que explica por qué los cristianos rechazan el culto pagano a los ídolos y se apartan de las prácticas religiosas de los judíos, el autor se aboca a la tarea de exponer lo que él llama el misterio de la fe cristiana. La relación entre los cristianos y el mundo, es decir, la sociedad pagana, está marcada por la paradoja de la cercanía y la distancia. Ellos viven en el mundo, como todos los hombres, y siguen las costumbres locales en cuanto a vestido, alimento y en el resto del modo de vida. Con todo, tienen un estilo de vida que los distingue de los demás y los hace extraños en su propia tierra, suscitando el rechazo de la sociedad. El capítulo 5 subraya al comienzo la integración de los cristianos en el mundo. Al final, enfatiza la oposición. Al final dice, por los judíos son combatidos como gente de otra raza, y por los griegos son perseguidos, y aquellos que los odian no pueden decir la causa de su enemistad. Si esto es así, ¿cuál es entonces la relación entre los cristianos y el mundo? La respuesta a esta pregunta, en el capítulo 6, contiene la afirmación que posiblemente sea la única frase conocida del discurso de Diogneto. Lo que el alma es en el cuerpo, estos son los cristianos en el mundo.
citada en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La realidad del alma en el cuerpo es utilizada como metáfora de la realidad de los cristianos en el mundo. A la luz de la tradición platónica, su sentido es claro. Como el alma da vida al cuerpo y lo mantiene unido, a pesar de que siente el rechazo del cuerpo que se quiere entregar a los placeres materiales, así también los cristianos son la vida del mundo y la causa de su consistencia. Cuanto más son rechazados, tanto más crecen y se vigorizan. Si se tiene en cuenta que el maestro cristiano anónimo, que así se expresa, representa a un pequeño grupo marginado en la sociedad, sorprende su percepción de la realidad social y la conciencia de pertenecer a una comunidad que constituía su centro vital, aunque las circunstancias exteriores distaran de reflejar y confirmar esta convicción. A partir del capítulo 7, el lenguaje se vuelve decididamente teológico para revelar el contenido del misterio de la fe. Dios mismo, el todopoderoso creador del universo, envió a su propio Hijo, mediador de la creación y salvador de los hombres. Siendo el hombre por sí mismo incapaz de conocer a Dios, éste decidió revelar y manifestar por medio de su Hijo el plan de salvación. En el capítulo 9, que es el centro teológico de la obra, el autor describe la obra de salvación del Padre por la entrega del Hijo. Cito, como rescate por nosotros, el santo por el transgresor, el inocente por los malvados, el justo por los injustos, el inmortal por los mortales. Anticipando el O Felix Culpa de la liturgia pascual, el lenguaje proclama la bondad de Dios. O dulce intercambio, o insondable acción, o inesperado beneficio, para que la transgresión de muchos quedara cubierta por un único justo, para que la justicia de uno justificara a los muchos transgresores. Cuando parecía que Dios se había olvidado del hombre abandonándolo en su miseria, llegó el momento que había determinado de antemano para revelar su bondad y poder. Ante el don de salvación, ¿cómo debe responder el creyente? La respuesta contenida en el capítulo 10 es clara: amando e imitando a Dios. Cito, el que toma sobre sí la carga de su prójimo, el que desea hacer bien al que es más débil en algo en lo que él es más fuerte, el que da a los necesitados lo que él ha recibido de Dios. Este se vuelve un Dios para los que reciben su ayuda. Este es un imitador de Dios. El imitador de Dios es también el que alcanza la felicidad. En el último tramo del camino hacia la fe, el autor descubre su verdadera identidad. Él se considera discípulo de los apóstoles y maestro de los paganos, pero a su vez es también discípulo. Su maestro no es otro que el Logos enviado por Dios. Por última vez se dirige a Diogneto exhortándolo a que reciba los conocimientos que el Logos está dispuesto a comunicarle. Pero en el capítulo 12 ya no es Diogneto el interlocutor, sino los lectores del texto. 12.1. Si ustedes leen y escuchan esto atentamente, conocerán cuánto Dios ofrece a los que lo aman de verdad, los que se han vuelto un paraíso de gozo. La trama queda al descubierto. La figura individual de Diogneto representa a los potenciales lectores paganos. Ellos son los verdaderos destinatarios del mensaje. ¿Cuál es la forma de un discurso protréptico? El objetivo de la retórica no es el dominio del arte del buen decir, de la expresión elegante e ingeniosa, sino es el conocimiento del arte de la persuasión. El lugar original de la retórica no es la cátedra, sino el tribunal, en donde es necesario convencer a los jueces para que emitan una sentencia en el sentido del jurista que defiende la causa.
El discurso de Diogneto es de carácter protréptico y recurre a todos los registros para convencer al interlocutor. La correspondencia entre los contenidos y las formas es impecable. La polémica contra los dioses paganos, capítulo 2, y la superstición de los judíos, capítulos 3 y 4, se sirve de un lenguaje positivo que pone de manifiesto las contradicciones. ¿Para qué ofrecer sacrificios a ídolos que no advierten nada? Porque son insensibles. Y formula con frecuencia preguntas retóricas con un dejo de ironía. Esto de afirmar falsamente que Dios prohíbe hacer el bien en el día del sábado no es impío. El párrafo sobre la relación entre los cristianos y el mundo contiene muchas frases breves. Aman a todos y son odiados por todos. Son ignorados y con todo se les conoce, se les da muerte y vuelven a la vida, que enumeran conceptos contrarios, pero que se complementan en la existencia cristiana. El lenguaje corresponde al de una meditación con un trasfondo filosófico. El catálogo de las contrariedades sufridas por los cristianos es de cuño estoico, mientras que la metáfora del alma en el cuerpo representa un platonismo popular. Los tres capítulos centrales, 7, 8 y 9, leídos en voz alta, recuerdan a una prédica dirigida a un auditorio cristiano. La anáfora, la repetición de un término, no como alguien podría pensar enviando algún servidor a un ángel, o a un poderoso, o a uno de los que se ocupan de las cosas en la tierra, o a uno de aquellos que les fueron confiadas las disposiciones en los cielos. Los sinónimos: Él mismo, el Todopoderoso y Creador de todas las cosas, y Dios invisible, Él mismo. Las listas descriptivas, por quien fueron ordenadas todas las cosas y establecidas y sometidas, los cielos y lo que hay en los cielos, la tierra y lo que hay en la tierra, el mar y lo que hay en el mar, fuego, aire, abismo, lo que hay en las alturas, lo que hay en lo profundo, lo que hay entre medio. Las exclamaciones: o dulce intercambio, o insondable acción, o inesperado beneficio. La pregunta retórica: ¿por medio de quién podríamos ser justificados nosotros, los transgresores e impíos, más que por el Hijo de Dios? Todas estas son formas usuales en el estilo homilético, tendiendo a dar un tono dramático a los contenidos transmitidos. Todavía hay gente que lo hace, ¿no? Los dos capítulos conclusivos siguen en la misma línea, acentuando el tono eclesial. La alusión al apóstol y a los apóstoles, a la enseñanza del Logos amado, a la Iglesia enriquecida por su gracia y custodia de la fe, a los creyentes designados con la imagen de un paraíso de gozo, al conocimiento verdadero testificado por la vida. El final con la doxología: a Él sea la gloria por los siglos, a la que el pueblo responde con el amén conclusivo. Son comprensibles en el marco eclesial como punto de llegada del discurso protréptico. A partir de estas observaciones sobre el carácter protréptico del texto, tratamos ahora brevemente la cuestión de la unidad del texto. El que escribe el único manuscrito que transmitía el discurso de Diogneto advierte que el capítulo 10 concluye en forma abrupta y que se ha perdido la continuación original. Nada sabemos sobre la magnitud de la pérdida. El tono peculiar de Diogneto 11 al 12 hizo pensar que esta parte no pertenecía al texto. Los autores que defendían y defienden esta posición argumentaron con el número de conceptos que aparecían solo en esta sección y con el cambio de los destinatarios del mensaje.
Un análisis detallado del texto pone en cuestión el valor probatorio de estas observaciones. Las secciones que hemos dividido al ver el contenido se caracterizan por tener cada una de ellas un vocabulario propio, con muchos términos que no se usan en ninguna otra parte de las otras secciones. No es que solamente en los dos últimos capítulos sobresale el estilo homilético, escrito en prosa asiánica, es decir, en frases breves, con juegos de palabras, tono emocional. También en el capítulo 7, 8 y 9 se observan los mismos rasgos. El autor posee una muy buena formación retórica y capaz de matizar a su lenguaje con bien logradas variaciones estilísticas, como buen representante de la así llamada segunda sofística. Su dominio de la prosa ática, no asiánica, con los largos períodos, las formas participiales, las oraciones subordinadas, se aprecia en varios pasajes. Tampoco se dirige por primera vez en esta sección a un público cristiano. Los contenidos, transmitidos en la parte central del texto, suponen lectores cristianos. Por esto, junto con otros autores, yo me inclino por la unidad original del texto, del capítulo 1 al 12. Breves afirmaciones sobre el autor, lugar y fecha de composición. Renunciamos a mencionar la lista disparatada de los que fueron propuestos como autores del discurso de Diogneto, y al lugar y las fechas de composición sugeridas. Sobre la fecha basta mencionar que el espectro abarca desde el año 70 hasta los siglos XIII o XIV, como una ficción literaria. Preferimos hablar de un autor anónimo, con buena formación literaria y teológica, que se presenta como un maestro o divulgador de la fe cristiana. Es llamativo el número de conceptos e ideas semejantes con la obra de Clemente de Alejandría, además del brillo estilístico que los une. Hay unos 50 pasajes que dejan ver estos contactos. En términos de plausibilidad histórica, es razonable inclinarse por Alejandría como el lugar de origen. Aunque es poco lo que sabemos sobre la escuela de Alejandría, según la tradición fundada por Panteno, bien se puede entender el discurso de Diogneto como un escrito protréptico nacido en ese ambiente de reflexión cristiana y de propaganda de la fe. No olvidemos que Clemente escribió una voluminosa obra con el título Protrépticos, exhortación a los griegos. La fecha que proponemos son las últimas décadas del siglo II, admitiendo posibles variantes de algunos años antes o después. Bueno, finalmente llegamos al tema que daba o aparecía como título de esta charla, la recepción del Nuevo Testamento. Si hablamos aquí del Nuevo Testamento, lo hacemos para referirnos a los escritos del cristianismo primitivo que hacia fines del siglo II eran considerados como testigos privilegiados de la fe. Pero no olvidemos que en ese tiempo aún no existía el Nuevo Testamento en el sentido que iba a recibir más tarde, que se ha mantenido hasta el presente, la colección de 27 textos canonizados. Con esta salvedad nos concentramos en las dos corrientes tradicionales de mayor influencia en la teología del autor, la tradición paulina y la tradición joánica. En comparación con ellas, la tradición sinóptica ocupa un lugar modesto. Dos ejemplos. La afirmación de que los cristianos aman a los que los odian, 6:6, recuerda la exhortación de Jesús, amen a sus enemigos. El no preocuparnos del vestido, del alimento, hace eco a Mateo 6:25. No anden preocupados por su vida, sobre lo que van a comer, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. El uso reducido de los sinópticos no permite sacar ninguna conclusión sobre el grado de conocimiento que tenía el autor sobre ellos. La explicación más simple del hecho es que las otras tradiciones ofrecían un material más adecuado al objetivo del escrito.
La tradición paulina. La única cita literal del Nuevo Testamento presente en el texto, 12:5, es la primera carta a los Corintios, 8:1. La ciencia hincha, pero la caridad edifica. Presentada como palabra del apóstol, aludiendo a Pablo, como lo hacía también Clemente Alejandrino. Hay muchas citas sobre esto. Hay dos temas de gran importancia que reflejan la vigencia del pensamiento paulino. Primero cito los textos en cuestión y luego hago un breve comentario sobre ellos. La revelación del misterio de Dios. Diogneto 7:1. Ni le fue confiada la administración de misterios humanos. 1 Corintios 4:1. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Diogneto 9:1, sino que estaba creando el tiempo presente de la justicia. Romanos 3:26, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente. Diogneto 9:2, para revelar su bondad y poder, oh extraordinaria benevolencia y amor de Dios. Carta Tito 3:4, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Diogneto 9:2, llegó entonces el tiempo. Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos. Diogneto 9:5, para que la transgresión de muchos quedara cubierta por un único justo, para que la justicia de uno justificara a los muchos transgresores. Romanos 5:18. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. La incapacidad de salvación. ¿Por medio de quién podíamos ser justificados nosotros, los transgresores e impíos, más que por el Hijo de Dios? Romanos 3, 23, 24. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. También Romanos 5, 6. En efecto, cuando estábamos todavía sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. La imagen de Dios guarda los rasgos inconfundibles de la teología paulina y tiene su correspondencia en la imagen del hombre. Al Dios Salvador, que cumple en un tiempo determinado su designio de salvación por medio de su Hijo, corresponde la realidad del hombre caído, incapaz de alcanzar la salvación por sus propios méritos. A la profundidad de la caída corresponde la grandeza del don de salvación. Ningún otro autor del Nuevo Testamento ha captado el núcleo de la teología cristiana con la claridad y vivacidad con que lo ha hecho Pablo. El autor del discurso de Diogneto se nutre de esta fuente en una recepción libre en lo que hace al modo de expresión, pero fiel en lo que hace al contenido. La afirmación sobre Dios en Diogneto 8:8, Él ha sido siempre así y lo es y lo será, bondadoso y bueno, libre de ira y veraz, no aplica a Dios los términos que caracterizaban la realidad del uno de la tradición de la ontología griega. La fórmula, lo que siempre ha sido, y es y será, expresa el misterio del Dios que en su trascendencia no se aleja del hombre, sino que lo perdona, asume sus pecados y le concede su gracia. Esto está tan lejos de la ontología griega como la imagen de un Dios que revela a los hombres su designio de salvación. Indicamos ahora algunos otros puntos de contacto con la literatura paulina que aluden a temas aislados,
sin querer hacer una lista completa. Diogneto 5:8, están en la carne, pero no viven según la carne. 2 Corintios 10:3, pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. Diogneto 5:9, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, viven en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Diogneto 5:12, son ignorados y con todo se les condena, se les da muerte y vuelven a la vida. 2 Corintios 6:9, como desconocidos, aunque bien conocidos, con quienes están a la muerte, pero vivos. Diogneto 10:6, pero el que toma sobre sí la carga de su prójimo. Gálatas 6:2, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. Diogneto 11:3, por esta causa él envió al Logos para que apareciera en el mundo, el que fue despreciado por el pueblo, fue anunciado por los apóstoles, fue creído por los gentiles. Primera carta a Timoteo, él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Diogneto 12:6, porque el que cree conocer algo, sin el conocimiento verdadero, testificado por la vida, no ha conocido. Primera Corintios 8:2, si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. La segunda tradición es la tradición joánica. Sus huellas se perciben en contextos diferentes, pero todos ellos relevantes para entender el pensamiento del autor. Diogneto 6:3, así también los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. Juan 17, yo no estoy en el mundo, están en el mundo. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Diogneto 7:5, Dios lo envió como el que ama, no como el que condena. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar, para condenar al mundo. Diogneto 8:5, ningún hombre ha visto o conocido a Dios. Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Diogneto 10:2, a quienes envió a su Hijo unigénito. Primera de Juan 4:9, su amor consiste en que Dios envió al mundo a su Hijo único. Diogneto 10:3, ¿de qué alegría piensas que serás colmado? Juan 16:24, para que su alegría sea colmada. Diogneto 10:3, ¿cómo amarás a aquel que te amó primero? Primera de Juan 4:19, nosotros amemos porque Él nos amó primero. La relación de los cristianos y el mundo, en el capítulo 6, descansa en la comprensión del cosmos testimoniada en el cuarto evangelio. Es verdad que Diogneto 6 introduce la imagen del cuerpo y del alma y del cuerpo, que tiene un sesgo filosófico ajeno al mensaje del evangelista. Pero la recepción del motivo se entiende a partir de su raíz joánica. Lo mismo vale para otras ideas, como la del amor de Dios a la humanidad, que motiva el envío de su propio Hijo, o la del amor de Dios, que se anticipa a toda iniciativa humana. Aquí se repite lo que hemos constatado en la recepción de la tradición paulina. El conocimiento de la teología joánica no se muestra en los textos asumidos literalmente, no los hay, sino en la integración de temas centrales en el propio proyecto teológico, conformando un todo armónico, dándoles una impronta nueva, pero siempre fiel a la intención original del evangelista. Vamos al último punto de este largo discurso, el trasfondo cultural.
El hecho de que una obra como el Discurso de Diogneto muestre que su autor está profundamente familiarizado con los escritos que van a formar parte del Nuevo Testamento no es extraño en sí mismo, pero exige una explicación sobre las condiciones que lo hacen posible. Al intentar darla, aceptamos el riesgo que comporta toda reconstrucción histórica, que parte de hipótesis más o menos bien fundadas y luego va forjando otras que se apoyan en las anteriores. ¿No corremos el peligro de construir un edificio con la consistencia de un castillo de naipes? No se puede negar esta posibilidad, ni el peligro que implica. Pero el que hace historia sabe que no se pueden evitar si es que se desea entender un fenómeno histórico de una cierta complejidad. Nos apoyamos en el hecho innegable de los numerosos puntos de contacto entre el Discurso de Diogneto y la obra de Clemente de Alejandría. Sabemos también que Clemente expuso su rica sabiduría en la así llamada Escuela de Alejandría. Conscientes de entrar en un tema difícil por la poca información de la que disponemos, ya lo hemos dicho antes, podemos delinear su estructura diciendo que era un punto de encuentro en algún lugar de la gran ciudad de Alejandría, en la que se reunían cristianos de buena formación intelectual y exponían sus ideas sobre diferentes temas a paganos y cristianos del mismo nivel cultural. El nombre de Panteno emerge como el que comenzó con estos encuentros hacia el año 180. Como dato marginal, recordemos que Henri Marroux, en la primera edición de Adiognet, propuso a Panteno como el autor de la obra. En la segunda medio negó esa opinión. Clemente Alejandrino es citado como sucesor del mismo. El nombre Didascalion, escuela en sentido amplio, es más adecuado que el de escuela catequística, que supone un vínculo eclesial con el reconocimiento de la autoridad del obispo, que en los primeros momentos no estaba dado. Cuando Orígenes, aún muy joven, comienza sus actividades en la escuela, las cosas ya habían cambiado. En este clima de intercambio intelectual se entiende que Celso, el representante del platonismo medio que escribe la primera crítica al cristianismo hacia el año 180, el Aletes Logos, la doctrina verdadera, haya podido adquirir los conocimientos detallados del Antiguo y del Nuevo Testamento que él utiliza en su obra polémica. Para un pagano culto, en el contacto con el Didascalion era probablemente la única forma de acceder a un conocimiento detallado de las fuentes bíblicas, como el que demuestra poseer Celso. Panteno y Clemente de Alejandría son los únicos nombres que se conocen de los maestros cristianos que hacían sus aportes en el Didascalion. Es razonable suponer que a ellos se sumaban otros maestros cuyos nombres cayeron en el olvido. Entre ellos puede ubicarse el autor del Discurso a Diogneto. Él mismo demuestra varias veces que no solo asume el rol de un maestro, sino que lo es en verdad, como lo hace ver la afirmación que concluye el capítulo 2 contra los ídolos paganos. Acerca de los cristianos, no son esclavos de tales dioses, yo podría decir muchas otras cosas. Si alguien cree que lo dicho no es suficiente, me parece que es superfluo decir algo más. Así solo habrá un maestro. Su responsabilidad por transmitir los conocimientos necesarios para llegar a la verdad se expresa al comienzo de la polémica en contra de los judíos. A continuación, pienso que deseas especialmente escuchar sobre la causa por la que no adoran a Dios del mismo modo que los judíos. Al final se presenta como maestro de los paganos, que brinda la doctrina transmitida a todos aquellos que son dignos de ser discípulos de la verdad. No es aventurado suponer que ningún cristiano podía ser aceptado como maestro en esa institución, si es que no reunía dos condiciones fundamentales. La primera era la formación cultural mediante el conocimiento de la tradición clásica, reflejada en el dominio de la expresión
en la forma oral y escrita. La segunda era el conocimiento minucioso de las fuentes de la fe cristiana, es decir, de la Sagrada Escritura. El autor del discurso de Diogneto da muestras fehacientes de su competencia en ambos ámbitos culturales. La ciudad de Alejandría era el lugar ideal para adquirir esa competencia como centro de cultura griega desde su fundación en el siglo IV a.C., que había atraído a muchos judíos con inquietudes intelectuales y se había convertido en la capital del judaísmo helenista. Entre los destacados exponentes por su intento de relacionar el pensamiento filosófico griego y la tradición bíblica, el más conocido e importante es, sin duda, Filón de Alejandría. El 10 a.C. murió después del 40 después de Cristo. A fines del siglo II, la presencia de la comunidad judía en Alejandría había perdido relevancia, porque el judaísmo, que sobrevivió a la Segunda Guerra contra los romanos, entre el 132 y 135, se orientó hacia sus raíces hebreas, dejando de lado el intento de integrarse en la cultura greco-romana. La Mishnah nace en el siglo III, el Talmud de Babilonia y de Jerusalén es del siglo más bien V. El didascalion cristiano de Panteno y Clemente de Alejandrino no nace en Alejandría sin presupuestos sociológicos, pero tiene una nueva impronta por los contenidos que transmite y la situación del Imperio Romano a fines del siglo II. En el año 180 muere Marco Aurelio, que había sido emperador romano del 160 al 180, cerca de Viena. En este contexto, nació el breve escrito redactado por un maestro cristiano, dirigido a un tal Diogneto, pero destinado a llamar a la fe a todos sus lectores. Un escrito que permaneció oculto y desconocido más de 1000 años, hasta que fue encontrado por casualidad como papel para envolver pescado salado en un negocio de Constantinopla, hacia 1436. Fue editado en 1592 y que hoy nos ha dejado ver la importancia del Nuevo Testamento en el pensamiento de su autor. Bueno, les agradezco la atención y la paciencia que han tenido. Si quieren, podemos conversar sobre los temas que ustedes propongan. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Horacio. Realmente una síntesis casi perfecta de toda esta recensión. Así que le agradecemos este trabajo que para los que han llegado más tarde nos va a ceder el Padre Horacio y lo vamos a tener a disposición para leerlo cuando en otra oportunidad lo necesitemos. Así que, Leandro, si te parece, abramos el ciclo de preguntas para aprovechar esta disponibilidad del Padre Horacio. Dale, muy bien. Bueno, yo, como somos muchos, les propongo, capaz que, bueno, hay que ver cuántas preguntas hay, pero les propongo que la hagan ustedes, quizás avisando en el chat quién va a hablar, entonces yo les voy dando la palabra, así ustedes pueden preguntar. Acá ya hay una pregunta escrita de Gustavo Lubati. No sé si estás ahí, Gustavo, si no yo la leo. Padre Horacio, ¿hasta cuándo duró esa didascalion de Alejandría? Bueno, el didascalion de Alejandría, eso sigue después. El protagonista más importante es Orígenes, porque Orígenes es el que va a asumir eso hasta el 230. Ahí ya está el obispo Demetrio, con el cual Orígenes se pelea, después por eso abandona él Alejandría. De todas maneras, Orígenes es la figura sin duda más importante. En el siglo IV eso va a perder vigencia, también por el cambio de la situación social. Pensemos que cuando se da el edicto de paz de Constantino, entonces en 313, ya la situación social cambia.
Por lo tanto, esto no es una cuestión, se crean ya distintas escuelas teológicas, Antioquía y Alejandría son las más importantes en el este, y estas son las que van a mantener su vigencia. Hasta que surge otros centros, fundamentalmente el cristianismo de tipo latino. Y ahí entonces también esto hace que los centros geográficos se vayan cambiando. Con Constantino surge un centro geográfico muy importante que es Constantinopla. Por lo tanto, estas ciudades van perdiendo vigencia, ¿no? Hasta que se pierden en la irrelevancia, ¿no? Los bizantinismos, esto hace que también la teología se vaya especializando en cosas baladíes y que pierda entonces su relación. Pensemos que de los grandes concilios tenemos el 325 de Nicea, el 381 de Constantinopla y el 451 el concilio de Calcedonia, que son los grandes concilios que marcan digamos, la expresión de la fe. Y después, claro, la cuestión se difunde a otros centros y lógicamente que todo esto de Alejandría pierde su vigencia y su importancia, ¿no? Es que el didascalion, cuando haya tenido una fecha de entierro, digamos, no puedo decirlo, no sé. Y no sé si lo ha tenido o si es que simplemente se fue perdiendo, disolviendo en la arena, ¿no? No puedo precisar. Quizás haya alguno de ustedes que conozca mejor sobre el tema, tenga más datos sobre el tema. Muy bien. No sé si te agradece, Gustavo, la respuesta, Horacio. No sé si alguien más quiere hacer otra. Bueno, yo aprovecho y hago una. El hecho de que el canon, que las citas que aparecen en el discurso sean abundantes de la literatura paulina y haya también muchas joánicas, ¿puede tener que ver con que haya alguna relación con el canon marcionita? ¿Hay algún rasgo marcionita en el discurso? No. En realidad, el autor está completamente alejado de Marción en cuanto que mantiene la unidad del mensaje de Dios. Sin duda, en cuanto que él acentúa lo nuevo, el cambio, podría dar lugar también a una cierta influencia de Marción. Pensemos que Marción, ante todo, fue un ultra paulinista, ¿no? En cuanto que él, justamente por querer acentuar tanto esta novedad cristológica, hace la división entre el Dios del Antiguo Testamento hay una cosa que sí, hay que pensar que eso puede ser sería una cuestión cercana a la Marción. El judaísmo no aparece como comunidad de salvación. El judaísmo no es condenado por haber negado al Mesías, por haber crucificado a Cristo de ningún modo. El judaísmo es condenado como superstición, primero porque ofrece a Dios que no necesita nada de sacrificios, como si Dios necesitara algún sacrificio. ¿Cómo ofrecer algo a aquel que te da todo? Eso es absurdo. Y segundo, estas supersticiones que son absurdas, esto de creer que los judíos son mejores porque tienen esa forma de mutilación de la carne, referida a la circuncisión. El hecho de las prácticas
de ayuno, el hecho de la observación del sábado. Para él, estos aspectos de la tradición judía carecen de todo valor y demuestran que el judaísmo en realidad ha perdido el sentido de la auténtica fe. De este punto de vista, uno podría decir el texto Adiogneto contiene una de las polémicas antijudías más fuertes de todo el cristianismo primitivo. Pero recordemos que no es solo, ¿no? Piensen ustedes en Juan 8:44, cuando el Jesús joánico dice que el padre de los judíos es el demonio, ¿no? Pensemos en el Apocalipsis, donde el autor habla de la sinagoga de Satanás, ¿no? Pensemos en la polémica antijudía del Evangelio de Mateo. Pero de todas maneras, hay una... O sea, la idea de que ha habido una historia salvífica anterior a lo cristiano, eso no aparece. Y que el portador de esto ha sido el pueblo judío, eso no aparece para nada. Eso sí, huele a Marcionito, a Marción, sin duda. No recuerdo quién sostuvo que el autor de la Carta de Hoy, de los tantos autores que se propusieron, fue Marción, ¿no? No puedo decir quién lo dijo, pero alguien ya sostuvo, sí. O sea, bueno. Eh, Bueno, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, Pablo, dale. Después tengo otra para hacer, dale. Bueno, pues, Padre Horacio, Pablo de Temperley. Yo le quería preguntar una cuestión histórica, porque este documento fue descubierto en el siglo XVI. No, publicado en el siglo XVI, descubierto en el siglo XV. En el siglo XV, bueno, bien, sí, en la pescadería famosa, ¿no? Y es un documento que en los padres de la Iglesia no es mencionado. ¿No es cierto? ¿No? Bueno, mi pregunta es de carácter histórico. ¿Cómo sabemos que el documento es del siglo II, III y no del siglo IX o X? O sea, ¿cuál es la razón por la cual realmente se acepta que es un documento de aquella época cuando los padres no lo mencionan? ¿Hay alguna argumentación, digamos, que pueda fundar que el documento no es del siglo VIII, IX, X, o sea, muy tardío, y sí que es de la época en que aparentemente es? Bueno, el manuscrito que se perdió en 1800 y pico, cuando en la guerra entre Alemania y Francia, cuando se bombardearon a Estrasburgo, bombardearon la biblioteca de Estrasburgo, donde estaba este Codex Argentoratensis, y se quemó todo. O sea, el manuscrito ya no existe, existen las copias de esto. Que son 2 copias íntegras y fragmentos de otras copias. Yo en el libro este que les he mostrado, aquí es la edición crítica que yo hice del texto que se publicó en el 2018, es un trabajo bastante penoso hacer todo esto. Bueno, sí, porque hay que, en fin, luchar mucho para descifrar esos manuscritos. En fin, sí, esa pregunta se ha planteado. Hay un inglés llamado Donaldson del siglo XVIII que dice el autor de esto fue un griego que escapó de la zona que pertenece actualmente a la Turquía, que escapó posiblemente de Constantinopla cuando eso fue prácticamente tomado por los musulmanes. Y este griego escribió esto entre el siglo XIII y XIV, Claro. para hacer un ejercicio de retórica. Era una persona muy culta, entonces quiso hacer esto, no tanto como para hacer una falsedad, sino para hacer un ejercicio de retórica al estilo antiguo, ¿no? Esa teoría Sí. también. Lo que podemos reconstruir, el tema del encuentro de la pescadería, eso se debe también a una historia bastante curiosa. Existe un texto que se llama
la historia de los santos mártires, escrito en latín. Es un texto que está conservado, es un incunable, que está en la biblioteca municipal de Toulouse, en Francia. Es un texto del siglo XV. Bueno, ese texto está escrito por alguien que se fue a Constantinopla a estudiar griego. Él no narra. Y él narra también cómo él, que buscaba manuscritos griegos, va por las callejuelas así de Constantinopla y se encuentra con que en una pescadería están vendiendo pescado y envuelven a los pescados con un código. Entonces, ¿qué hace? Lo compra, se lo lleva. Él se lo da, una historia muy larga, se lo da a otro tipo, eso pasa hasta que llegar como código Argentoratensis a Estrasburgo a partir del siglo XVIII. Bueno, ahí tenemos el texto, que pertenecía junto con otras obras de Justino. Entonces, esto puede decirse, si fue como transmitido como obra de Justino, quiere decir que fue considerado también un texto del siglo II. Todo esto, lógicamente, no es ningún argumento probatorio. El único argumento probatorio que hay es el análisis del lenguaje, el análisis de los contenidos, para decir, bueno, muy bien, hacemos una reconstrucción histórica. Bien. Y, si uno lo ubica, como si dijéramos, tenemos un gran rompecabezas. Las piezas están dispersas. Ubicándolas en esta construcción que yo he hecho, la cosa da un cierto sentido. Y da para hacer una reconstrucción con una plausibilidad histórica. En estas cosas no se puede exigir más. Una plausibilidad histórica que, por ejemplo, muy importantes son esos unos 50 puntos de contacto, cosas muy, pero muy curiosas con la obra de Clemente de Alejandría. Y después el perfil del autor, que es el perfil de un maestro. Y además que esa cuestión protréptica de comenzar con la destrucción. No debemos creer en esto, no debemos creer en aquello. ¿Qué somos nosotros? Llegando lentamente a la fe, eso es una cuestión protréptica que tiene muchos puntos de contacto con el protréptico de Clemente Alejandrino. Lógicamente, la diferencia entre 200 páginas de Clemente Alejandrino y las 10 páginas de Leoneto. Ahí las diferencias son muy grandes. Lo que yo he hecho es simplemente una reconstrucción con la validez que puede tener esto. Resuelve todos los problemas, o sea, tiene un valor probatorio tan fuerte como son los argumentos, ¿no? Bien, muchas gracias, gracias. La verdad que le agradezco que haya ubicado bien el problema. Gracias. Perfecto. Muy bien. Pues le hago una pregunta más, padre, que le hace Gerardo Sodin. La designación del hijo como logos aparece recién al final en el discurso. ¿Esto es por el género protréptico? ¿Por qué le parece que nunca menciona a Jesús? Bueno, yo creo que él habla del hijo, hablando de dos formas, Dios y Pais, ¿no? Y luego el logos también. Eso es, en el fondo, es estilo paulino, ¿no? El Jesús histórico no aparece. No aparece, porque yo creo que hay una línea de pensamiento clara, en la cual el autor se decide por esa línea, ¿no? Que en sí misma es perfectamente lógica.
¿Por qué no incluye otras? Bueno, son un poco las decisiones que se hacen cuando uno quiere desarrollar un tema, ¿no? Que uno opta por un camino, ¿no? Todo el trabajo sobre Diogneto, bueno, yo he escrito el comentario en 2001, después de haber escrito el comentario sobre la carta de Clemente, y antes de escribir el comentario de los fragmentos de Celso, ¿no? En estas cosas, uno opta por un camino de investigación, por una línea que parte de hipótesis y luego va confirmando esas hipótesis o creyendo confirmar esas hipótesis, ¿no? Sin descartar la posibilidad de haber perdido el camino, ¿no? Sin duda. Pero no hay otro camino, no hay otra solución. Muy bien, si hay otras preguntas. Acá tengo una más, perdón, estaba ubicándola acá. ¿Se observa relación entre los otros maestros de la Escuela de Alejandría y la segunda sofística? ¿Cómo se ve en el discurso a Diogneto? Pregunta Iván Choque. Bueno, la segunda sofística, explico el término, es una corriente literaria, fundamentalmente, que trata de restaurar la sofística primera. O sea, restaurar el valor del lenguaje del griego clásico. Los sofistas son oradores que se hacían pagar por sus discursos, ¿no? Dio Crisóstomo, el Dio de Prusa, un gran orador, Helios Arístides, otro más, otro gran representante de la segunda sofística es de Samosata, Luciano de Samosata, ¿no? Que estas personas pueden cambiar de estilo, porque maneja muy bien el griego. Luciano de Samosata tiene cosas en las cuales él imita a Hesíodo o pasa a imitar a Platón. O sea, juegan con el lenguaje y eran pagados por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando una ciudad tenía que celebrar una fiesta, un festival religioso, o que celebraban algo, conmemoraban algo. Y bueno, parte de esos juegos era la aparición de uno de estos sofistas. La segunda sofística es el intento de revalorar el brillo original, más que todo, jugando también con la prosa asiánica, que es mucho más breve, pero combinando ambas cosas. Si ustedes leen, por ejemplo, la Prolalia, o sea, el discurso introductorio del protréptico de Clemente Alejandrino, se van a encontrar con un cúmulo enorme de imágenes, de juegos literarios, de juegos de palabras. Y ahí hay que saber mucho, pero mucho griego, si no los normales, mortales, tenemos que andar recurriendo al diccionario, y a un buen diccionario griego, no a cualquiera, con mucha frecuencia, porque es tremendo. O sea, el lenguaje exhaustivo del lenguaje, el dominio exhaustivo del lenguaje, en la prosa ática, la clásica, estos hacen los aticismos perfectos del siglo de oro, como son Platón o los otros clásicos, ¿no? Y luego con el aporte de la prosa asiánica y con todos los juegos retóricos que se desarrollan en ese tiempo. El tema es que dentro de la literatura cristiana, la figura más importante de este fenómeno es sin duda Clemente Alejandrino. Y aquí tenemos una obra inmensa. Recuerden que Clemente Alejandrino escribe pocas cosas breves.
Quisebus divus salvetur, o sea, qué rico se puede salvar, los excerpta los resúmenes de Teodoto, que son libritos pequeños. Pero luego el protéptico es muy largo, el pedagogo son también más de 300 páginas, los strómata, que son ensayos sobre cualquier cosa. Son ensayos sobre cuestiones religiosas, sobre cuestiones totalmente triviales, problemas matrimoniales, sobre la limpieza del cuerpo, sobre las cuestiones de arte. O sea, y ahí uno se da cuenta, esas cosas no fueron escritas primeramente como texto, una colección de ensayos. No es una obra de escritorio. Son cosas que se exponen. Yo creo que la escuela de Alejandría, en tiempo de Clemente, tenía algo así como el Speaker's Corner del Hyde Park de Londres, ¿no? Donde cada loco ahí puede ir y hablar, ¿no? Y expone. Y estos hacían eso para demostrar su sabiduría. El que domina la retórica es ante todo el orador, ¿no? Y a partir de ahí entonces se desarrolla esto. Volviendo, en esa época no tenemos otros exponentes. Y sin duda que son muchas más grandes las similitudes con Clemente Alejandrino que, por ejemplo, con Orígenes, ¿no? Orígenes, bueno, la obra de Orígenes también es infinita y es muchísimo lo que se ha perdido, pero ya estamos en otro mundo, ¿no? Clemente Alejandrino es el gran savant que goza demostrando su sabiduría y conoce todas las cosas, ¿no? Que goza citando autores, citando la literatura clásica, la tradición clásica, que realmente la conoce muy bien, ¿no? Clemente Alejandrino es el primer gran intelectual del cristianismo primitivo, ¿no? del cristianismo antiguo. Bueno, y solamente con él tenemos esas semejanzas. Con nosotros no se da, en la medida en que podemos hacer una relación, una comparación con él. Muy bien. Bueno, tengo acá una pregunta más de Julio Palmieri. ¿Cuál es el valor pastoral del discurso adiogneto para nuestro tiempo? ¿Y qué sería hoy lo que fue la escuela de Alejandría en el siglo II y III, según su opinión? Bueno, uno que se dedica a los libros del cristianismo primitivo no necesariamente tiene el don profético, ¿no? Bueno, yo creo que es un modelo de encuentro con gente que no cree. ¿En qué nos puede servir esto? Yo creo que en poco, porque la situación nuestra y la situación de nuestro mundo es muy diferente, es de una enorme complejidad y diversidad. Pero el observar no lo que él dice, sino cómo lo dice, y cómo él varía su aporte, además su profundo enraizamiento en el núcleo teológico del Nuevo Testamento. Me parece que eso es sin duda de enorme valor, ¿no? Porque indica la tarea de evangelización, mira siempre hacia el presente, hacia aquellos que vienen o que quieren escucharnos o que preguntan. Y a eso tenemos que responder y adecuar nuestro lenguaje. ¿Pero qué les vamos a decir? Y ahí está el problema. No basta simplemente adaptarse a las costumbres, a las preguntas, haciendo una adecuación, un poco de populismo teológico, ¿no?
yo creo que hay también verdades de fe que recibimos que tenemos que traducir, pero que debemos transmitir. Solo se puede traducir bien lo que se conoce bien, ¿no? Y hay un problema de fidelidad al presente, hay un desafío de fidelidad al presente y de fidelidad a lo que creemos nosotros que es el núcleo de nuestra fe, ¿no? Creo que la situación cultural actual es tremendamente compleja, también porque toda cultura vive de acontecimientos, y en mi percepción muy limitada, sin duda, de la realidad argentina, que por primera vez puedo pasar tanto tiempo que esté encerrado aquí por la pandemia, creo que estamos en una situación bastante precaria, ¿no? A mí me llama mucho la atención la animosidad con la cual se comentan, o la animosidad de las respuestas que se dan a datos a veces muy elementales. Para dar un ejemplo claro, a mí me llama la atención la animosidad, por ejemplo, de los lectores que comentan alguna nota en la cual aparezca el nombre del Papa o de algún obispo, lo que sea. Ahí aparecen realmente una lista de insultos muy fuertes, que a veces no tienen nada que ver con el contenido de lo que se dice, pero quiere decir que hay una animosidad, es un fenómeno social, ¿no? Bastante fuerte en grupos sociales. No puedo medir de ningún modo en qué medida esto es representativo para un dato, para un determinado grupo cultural, no sé. Pero creo que eso se da y es un problema. Porque si vamos a hablar, vamos a entrar en un diálogo, lo primero que tengo que esperar del otro interlocutor del diálogo es que no me insulte o que me considere un degenerado, lo que sea, ¿no? Tenemos que tratar de crear las condiciones para entrar en un diálogo. Y ahí entonces, ver qué es lo que nosotros podemos decir, ¿no? Creo que el gran peligro por lo menos de la cosa católica, consiste en dejarse arrinconar cada vez más y convertirse en un fenómeno piadoso de sacristía, ¿no? Y dejar de repercutir a un nivel de intercambio cultural, de compromiso y de diálogo, ¿no? Con la cultura, por lo menos representado por gente que lo pueda hacer, ¿no? Quizá porque estemos demasiado preocupados con nuestros propios problemas, ¿no? O sea, mirándonos el ombligo no vamos a mirar al otro, ¿no? Y ahí es difícil entrar en diálogo, ¿no? Pero, digo, esas son una percepción muy, muy superficial, en la cual puedo decir justamente lo que pienso, pero sin ningún tipo de intención de decir, bueno, esto más o menos puede ser normativo o puede guiar. Cada uno ahí tiene que pensar la cosa, ¿no? A su modo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos queda agradecerle nuevamente y realmente fue muy enriquecedor esta tarde con usted. Gracias por sus palabras, por su apreciación, por su estudio, por tantos años dedicados a la palabra, que son para nosotros realmente un gran testimonio de un hombre de fe que se dedicó a estudiar la palabra. Muchas gracias, de verdad, Padre. Lo tenemos como nuestro socio honorífico, así que no se olvide de nosotros y bueno, y estemos en contacto y estemos siempre enriqueciéndonos de usted, que bueno, ya nos mostró, no solo con todos los escritos que tiene, sino con toda esta sapiencia que nos enriquece. Así que muchas gracias de corazón. Y bueno, decirles a todos los que están acá todavía presentes, acá entre nosotros,
así con esta familiaridad como estuvimos con el Padre Horacio, los volvemos a invitar para el miércoles 26 con el Padre Rivas, Heriberto Rivas, que también nos va a compartir de sus conocimientos acerca del Espíritu Santo. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de ABA y de todos los que estamos acá presentes, de los distintos grupos, movimientos, asociaciones, diplomaturas, estudiosos, y bueno, gracias, Padre, por esta tarde. También gracias a todos ustedes y bueno, sigamos pensando y tratando de servir a la palabra. Gracias a todos.